Y hoy vamos a hablar, como vieron ustedes en la pantalla antes de entrar a transmitir, el Espíritu Santo y la sanidad. Es una de las cosas que más se habla allá afuera por algunos grupos sectarios en cuanto a la sanidad. A muchos de ellos antes de la pandemia les encantaba estar haciendo campañas de sanidad, estar clamando y diciendo que Dios sanaba a través de ellos, de sus manos, de ellos que se denominaban profetas, que se denominaban apóstoles, ellos mismos, se denominaban ellos mismos como personas con este don o este poder, don milagroso, que era uno de los tantos dones que impartía el Espíritu Santo, que es la sanidad. Creo que es el que, junto con el de las lenguas, el que más explotan por ahí afuera, ¿verdad? Diciendo que son los que tienen y se olvidan de todo el resto de dones que el Espíritu Santo también impartía. Pero al ser algunos de los más llamativos y de los que las personas buscarían, porque toda persona que tiene alguna enfermedad, pues obviamente quiere sanar de esa enfermedad, y van y juegan con esta necesidad de la gente, con esta necesidad de una sanación, de un alivio a sus dolores que tienen, a sus padecimientos, y caen en las redes de estas personas que dicen tener estos poderes milagrosos. Obviamente han brillado por su ausencia en esta pandemia todos aquellos sanadores, todas aquellas personas que decían tener este poder de sanidad del Espíritu Santo. Hoy en día se desaparecieron de repente las campañas de sanidad, se desaparecieron todos estos milagros de sanidad y bueno, obviamente por algo será, ¿verdad? Y vamos a estudiar en cuanto a la Biblia todo esto en cuanto a los milagros y enfocados especialmente hacia el don que daba el Espíritu Santo, que era la sanidad. Y vamos a iniciar con la primera parte o la primera pregunta para entender todo esto, y es ¿qué es un milagro? Porque la gente quiere y busca y desea experimentar un milagro, quiere sentir un milagro, quiere ser parte de un milagro y buscan a veces, o a veces también buscamos, ¿verdad? Hasta hoy en día nos incluimos, ¿verdad? Un cierto milagro de parte de Dios, pero la gente quiere creer que estos hombres que se dicen poseer este don de sanidad pueden a ellos concederles algún milagro como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué es un milagro? ¿Qué es un milagro para usted? ¿Qué piensa usted que sea un milagro? ¿Qué entiende usted por la palabra milagro? ¿Qué es un milagro? Bueno, pues podríamos decir que milagro es un acontecimiento que está sobre las leyes de la naturaleza. Algo que las leyes de la naturaleza no podrían realizar en su curso normal de operación. Eso es un milagro. Un milagro es algo que no va a suceder por los medios naturales, algo que no va a suceder porque así está estipulado en esas leyes naturales. De ahí que es un milagro, que es algo fuera de lo común, que es algo fuera de lo normal, fuera de lo que sucedería normalmente. Por eso milagro es un acontecimiento que está sobre o sobrepasa o está más allá del entendimiento de las leyes de lo que naturalmente ocurre a nuestro alrededor. Es algo que las leyes de la naturaleza pues obviamente no podrían realizar o no se esperaría que realizaran en su curso, ¿verdad? Ahora, ¿será un milagro que caiga nieve? No, porque lo normal es que si hay ciertas condiciones climáticas se produzca nieve y caiga nieve. Es un milagro que no sé, que salga una planta, pues no, si está en buena condición, lo normal es que esa planta crezca, se desarrolle y dé fruto. Entonces, para ilustrar un poco esto, un poco más, quisiera darles un ejemplo. Un ejemplo bíblico. Ninguna ley natural, ninguna ley conocida hoy que está bajo las que nos regulamos hoy en el mundo, podrían en su curso normal, natural, crear a Adán y a Eva. Y crearlos y traerlos a vida a este mundo en una edad madura, sin necesidad de un padre.
o de una madre, o de haber sido alguna vez bebés, o haber sido alguna vez un embrión, o un grupo de células. No, no se esperaría que a través de la naturaleza sucediera esto. Que de repente de la noche a la mañana apareciera un hombre ya maduro, digamos que le gustaría alrededor de los 20, 30 años si usted quiere. Un hombre ya formado, no un niño, no un adolescente. De repente apareciera por ahí un cuerpo con vida y que fuera llamado Adán. Y de repente Eva apareciera de una manera muy similar al quitar una costilla de Adán y Dios formar a una mujer, no a una niña, no a una bebé, a una mujer de la edad adecuada para Adán. Y obviamente adulta. Sin necesidad de haber pasado por la niñez, sin necesidad de haber pasado por la adolescencia, sin necesidad de haber nacido del vientre de una mujer o de una mamá, ¿verdad? De haber tenido un papá y una mamá, sino nacer de repente, haber sido creado. Eso es un milagro, porque nunca la naturaleza hubiera podido crear a un Adán adulto o a una Eva adulta. Lo natural sería que primero se concebiera en el vientre de su mamá, después creciera el bebé en el vientre de su mamá, después viniera a nacer, luego fuera un bebé, luego fuera un niño, luego fuera un adolescente y finalmente ser una persona adulta. Eso sería el curso natural. ¿Por qué entonces les digo que Adán y Eva es algo milagroso? Porque no siguió las leyes naturales o lo normal que se esperaría que se siguiera en el hecho de Adán y la creación y la venida a la vida de Adán y Eva. De hecho, todo o la gran parte de lo que se nos narra en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2, la mayoría en cuanto a la creación, obviamente podemos decir que son milagros porque no siguieron el curso de lo que naturalmente o normalmente se esperaría que se siguiera, sino que de repente nada más con Dios al decir sepárense las aguas y salga la tierra seca y sucedió, y de repente la tierra produzca hierba verde, árboles que den fruto, y de repente salió árboles ya que daban fruto. Igual las aguas produzcan peces, aves, etcétera, etcétera, los animales del campo, los reptiles, todo, etcétera, etcétera, todos los animales, y salió. Eso es un hecho milagroso porque no esperaríamos que con el curso de las leyes que existen en la naturaleza eso sucediera. No podría suceder. Y de hecho se ha comprobado ya por científicos, ¿verdad?, que no existe la tal generación espontánea, sino que para que haya vida, todo ser viviente debe de proceder de otro ser vivo. Entonces, esa es la ley natural. Por eso, en la creación podríamos decir que fue un milagro de Dios todo lo que Dios creó. Ahora, ¿qué no es un milagro? ¿Qué no es un milagro? Un milagro no es que el naranjo produzca naranjas. Eso no es un milagro. Todos esperaríamos que un árbol de naranjas produjera naranjas. Aunque hay algunos que no lo harán porque quizás no tienen los nutrientes adecuados, quizás no tienen la condición adecuada para poder producir, pero todos esperaríamos que por ley natural, por el curso natural de la vida del naranjo, produjera naranjas. ¿Qué más no sería un milagro? Bueno, no sé, un milagro no sería que un bebé naciera del vientre de su mamá. Eso no es un milagro. Eso es lo que esperaríamos, que todo el mundo esperaríamos que eso sucediera. Que obviamente hay casos en que el bebé no se puede desarrollar, el embarazo se interrumpe, bueno, pero esas son cosas extraordinarias que también caen dentro de las cuestiones naturales o las leyes naturales. Si un bebé no se puede desarrollar, no va a poder seguir con vida, porque obviamente necesita todas esas características para poder seguir subsistiendo. Pero lo natural o lo normal sería que un ser vivo viniera a través, en el caso de usted y yo como humanos, a través del vientre de su madre. Eso sería el curso natural. Milagro sería pues que un bebé nazca sin necesidad de un padre y una madre, sin necesidad de un óvulo y un espermatozoide. Eso sería un milagro, como lo fue Adán. Adán no necesitó un óvulo ni un espermatozoide de Dios para crearlo. Dios lo creó del polvo de la tierra, dice la Escritura. Entonces, eso es un milagro.
igual, o que las naranjas se produzcan sin un naranjo, o el naranjo sin la semilla de naranja, pues es algo que no esperaríamos. Para crear una planta de naranja necesitamos la semilla de naranja para poder sembrarla, y esperamos que esa semilla fructifique y dé un árbol. Ese sería el curso normal. Eso no sería un milagro, sino sería lo que esperamos que se lleve a cabo. Eso es lo que todo mundo esperamos que se lleve a cabo. Por lo tanto, no es un milagro, es algo que se rige o va de acuerdo a las leyes de la naturaleza. ¿Qué más? Bien. Hay que tener cuidado en querer llamar a todo un milagro, porque a veces caemos en ese error. A todo le queremos decir que es un milagro. No todo es un milagro. Y hay ciertos grupos o ciertas personas que se llaman cristianos que a todo llaman milagro. Todo es un milagro. Si nace un bebé es un milagro. Si conseguí trabajo es un milagro. Si esto es un milagro. Hasta nuestro vocabulario o nuestra manera común de hablar, ¿verdad? Cuando alguien no nos visita regularmente y de repente se aparece por nuestra casa, decimos, ¿y ese milagro? ¿Ah? Esto sí que es un milagro que usted me haya visitado, ¿verdad? Es un milagro, porque estamos siendo sarcásticos diciendo que eso va más allá de las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Y es algo que no podemos comprender. Por cómo fue que vino a visitarnos si nunca nos visitó. Pero ahora, ¿en realidad está más allá de las leyes de la naturaleza? Pues no. Pero es una forma de exagerar nuestra manera de hablar. Entonces, cuidado con a todo llamarle milagro. Si llueve es un milagro. Si sale el sol es un milagro. Ahora, para nosotros, desde nuestra perspectiva, obviamente, no podríamos hacer que el sol saliera o se ocultara. Dios es el que está en control de eso, pero Dios ha establecido esas leyes para que ese ciclo se continúe. Y lo natural o lo normal que ese ciclo se continúe. ¿Cuándo es cuando fue un milagro? ¿Recuerda ese pasaje en la Escritura donde el sol retrocedió? Bueno, eso es un milagro. ¿Por qué? Porque lo que esperaríamos es que el sol siempre avanzara en su recorrido natural, en su ciclo natural. Lo no normal o lo milagroso es que retrocediera. Eso sí es milagroso porque está fuera de lo normal que se seguiría. Entonces, cuidado con querer llamar a todo un milagro. No todo es un milagro, como a veces muchas personas queremos o tendemos a llamarlo. Milagro es, si vamos a la Biblia, milagro es resucitar a un muerto que ya tiene días de muerte. ¿Recuerda Lázaro? No, Señor, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Pero ya no vayas a la tumba, Señor, ya huele, el cuerpo se está descomponiendo. Bueno, eso es un milagro. ¿Usted esperaría que por el curso natural de las leyes naturales que viven una persona, un cuerpo de una persona que ya se está descomponiendo, de repente resucite? ¿Eso es lo normal? ¿Lo vemos todos los días? Constantemente gente que muere y tiene 4 o 5 días de muerte de repente resucita y su cuerpo se restablece y vuelve todo funcional. Pues obviamente no. Está fuera de las leyes de lo que normalmente sucede. A un ciego, regresarle sus ojos, la visión en el momento, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ese hombre que estaba ciego de nacimiento, había nacido ciego, sus ojos no funcionaban y de repente ni en días, en minutos, sus ojos volvieron. Es más, al instante, ¿verdad? En ciertos casos, vuelve la visión, vuelve sus ojos a estar funcionales sin necesidad de una cirugía, sin necesidad de que la naturaleza los componga, porque la naturaleza no los había sanado durante toda la vida de esta persona. O reconstruir el brazo de una persona. ¿Recuerda aquel hombre con la mano seca o el brazo seco? Y en el momento Jesús lo vuelve funcional nuevamente delante de la vista de todos. Bueno, eso es un milagro. Lo normal sería, bueno, te voy a poner este ungüento. Fíjese que no sería un milagro. Aquel hombre con la mano seca y decirle, bueno, te voy a poner este medicamento y vamos a llevar terapias y a lo largo de 5 o 6 meses vas a empezar a recuperar tu movilidad. Bueno, eso sería lo esperado, ¿verdad? Porque ya se han hecho estudios y eso es lo que haría que ese brazo funcionara. Pero hacerlo en segundos y al instante, pasar de no funcionar a funcionar, bueno, va más allá de toda explicación, por eso se considera un milagro. O, otro ejemplo, alimentar a una multitud de 5,000, ¿recuerda? Con solo 5 panes y 2 peces. Y todavía después de alimentar a las 5,000 personas, o más de 5,000, ¿verdad? Porque sin contar mujeres y niños, recoger 12 cestas llenas de sobras, ¿verdad? De sobrantes. Bueno, eso es un milagro. ¿Cómo multiplicamos 5 panes y 2 peces para que todos se sacien y sobre 12 cestas? Bueno, va más allá de las leyes de la naturaleza, por lo tanto se puede considerar eso sí un milagro.
Entonces ya vimos que sí se puede considerar un milagro, que no se puede considerar un milagro. Aunque si usted dice, pero es que desde la perspectiva de Dios, eso es un milagro. Bueno, sí, pero Dios estableció leyes. Entonces estamos haciendo la diferencia entre lo que normalmente se sigue, el curso de la naturaleza, y lo que no. Ahora, vamos a ir a otra parte y quiero que vayamos en sus Biblias y empiece a buscar Daniel capítulo 2. Vamos a estudiar Daniel capítulo 2 y quiero que... Vamos a tener una lectura un poquito larga. Acompáñenme en sus Biblias, Daniel capítulo 2. Ezequiel. Y luego sigue Daniel. Vamos a ver milagros pretenciosos. ¿Qué es milagro pretencioso? Bueno, hay personas que pretenden o no quieren hacernos creer que ellos pueden o tienen estos dones milagrosos, pero cuando se les pone a prueba, son hallados falsos. O son hallados que realmente no tenían las cualidades o el poder de Dios para hacer este tipo de señales o prodigios. Hay personas que pretenden hacer creer a otros y de hecho engañan, como vemos ahí en Hechos capítulo 8, ¿verdad? La narración de Simón el mago, ¿verdad? Había engañado por mucho tiempo a las personas, haciéndolos creer que ese era el gran poder de Dios. Pero era una pretensión nada más, era un engaño, era un truco los que realizaba este supuesto mago. Aquí vemos un ejemplo donde también esos supuestos interpretadores de sueños, magos, hechiceros, adivinos, fallan rotundamente en este caso que vamos a ver aquí en Daniel capítulo 2. Y vemos cómo cuando viene de parte de Dios ese poder, el milagro nunca falla. La interpretación nunca queda inconclusa. Siempre se lleva a cabo. Porque Dios no es un Dios de fallas o de error. Dios lo que hace, lo hace bien. Muy diferente a lo que se nos dicen de los sanadores hoy en día, que son pretenciosos. No sané, pero ¿por qué no sané? ¿Por qué me sigue doliendo? Es que usted no tiene fe. Oye, entonces ¿Dios falla? ¿Dios, del poder de Dios también tiene errores? ¿O qué se trata? No, vemos que no. Son pretenciosos, ¿verdad? Pretenden tener el poder de Dios cuando no lo tienen. Y este ejemplo me fascina en Daniel, porque se pone a prueba a estos pretenciosos, a estas personas que pretenden hacernos creer o hacer creer en este caso al rey que ellos eran magos, que ellos tenían poderes, que ellos podían hacer cosas más allá de lo entendible, que podían hacer inclusive hechos milagrosos. Ahora, vamos a Daniel capítulo 2 y vamos a ver de qué está hablando aquí. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, dice, tuvo Nabucodonosor un sueño, el rey fue a la cama y tuvo un sueño, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. En otras palabras, el rey se fue a dormir, en ese dormir que tuvo un sueño que lo alteró tanto que lo hizo despertarse y se le fue el sueño, ya no pudo volver a dormir. Versículo 2. Entonces, el rey Nabucodonosor hizo llamar el rey a magos, mandó llamar a magos, mandó llamar a astrólogos, mandó llamar a encantadores y a caldeos para que le explicasen su sueño. Y luego dice, vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo, miren, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber este sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos su interpretación. Note, no es lo que hacen todos los pretenciosos estos que dicen tener poderes de leer la mano y saber el futuro. Dime, cuéntame, ¿verdad? Primero, para darte la interpretación. Le dicen, dinos el sueño, rey, y te mostraremos la interpretación. Pero note, el rey era muy sabio, era muy astuto. Y el rey dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Ya se me olvidó el sueño. No me acuerdo cómo era, pero me acuerdo que me perturbó mucho. Me acuerdo que hasta me quitó el sueño. Dice, el asunto lo olvidé. Y si no me mostráis el sueño y su interpretación, ustedes van a ser hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Los puso en una prueba en un dilema muy duro.
Ustedes dicen que son magos, y ustedes dicen que son astrólogos, que son encantadores, que tienen poderes. Díganme qué soñé. No, rey, dinos tú qué soñaste. No. Ustedes que dicen tener el poder, díganme qué fue lo que soñé. Y si no los hacen, si no me dicen qué soñé y no me dicen qué significa, los voy a despedazar. Y voy a hacer que sus casas, sus pertenencias sean muladares. Lugar para animales, ¿verdad? Así los voy a humillar de esa manera. Si ustedes no me dicen qué soñé. ¡Wow! ¡Qué prueba más dura! Dice el 6. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, dice, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Entonces díganme el sueño y su interpretación. Había dos opciones. Ustedes son los magos, ustedes son los que dicen tener poderes, ustedes son los que dicen hacer cosas más allá de lo que la naturaleza es. Díganme qué soñé. Explíquenme qué soñé. Si no lo hacen, los voy a matar. Pero si ustedes me dicen lo que soñé y su interpretación, les voy a dar muchos regalos. Y les voy a dar gloria, honra, les voy a dar cosas más allá de lo que ustedes tienen ahorita. Ahora el versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su interpretación. Ellos no cambiaron su argumentación. Sí podemos, pero dinos el sueño, dinos qué soñaste. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Qué es lo normal? Lo normal, si alguien te va a mentir, es dime qué soñaste, si ahí hago una idea en mi mente y te digo mentiras de lo que yo creo que significa. ¿Qué sería un milagro? Que tú supieras qué soñó el rey, sin que el rey te lo diga. Eso sí es poder de Dios, eso sí es un milagro. Lo otro no, lo otro es una pretensión. Dice el versículo 8. Note cómo les contesta el rey. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ustedes ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Están haciendo tiempo. Nada más están ganando tiempo. Versículo 9. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia y para ustedes. Ciertamente, dice, prepararéis respuesta. Subráyelo en su Biblia. Ustedes lo que están haciendo, está diciendo el rey, ustedes lo que están haciendo es ganando tiempo. Porque lo que quieren es preparar una respuesta mentirosa. Me quieren engañar. Si ustedes tienen el poder, díganme qué soñé. No tengo que decírselo yo. Ustedes me los tienen que decir porque ustedes son los que tienen ese poder. ¿O son pretenciosos? Dice, no, ustedes lo que están haciendo con esas preguntas, preguntando una y otra vez, dinos qué soñaste, rey, dinos qué soñaste, es haciendo tiempo porque están preparando una respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que podéis dar su interpretación. No lo movieron al rey. Yo no les voy a decir qué soñé. Ustedes son los magos, ustedes son los adivinos, díganme qué soñé. Pues dinos, rey, platícanos y nosotros damos interpretación. No. Ustedes están haciendo tiempo para maquinar algo y engañarme y decirme palabras mentirosas. Díganme qué soñé. Yo no me voy a mover de ahí. Ustedes son los que dicen tener poder. Ustedes díganme qué soñé. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, subráyelo también en su Biblia, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. ¿Qué es lo normal? Que un ser humano no puede leer la mente de otro ser humano. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que probaban que Él era Dios mismo encarnado, era precisamente esa? Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, Él no tenía necesidad de que nadie le contara nada, pues Él sabía lo que había en la mente y en el corazón de las personas. Eso sí es sobrenatural, eso sí es más allá de las leyes. Entender lo que hay en la mente y en el corazón de las personas. El rey le dice, si ustedes tienen ese poder y dicen tener poder de Dios, yo no les tengo que decir. Y ellos dijeron, no, reconocemos que no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago o astrólogo ni caldeo. Nunca nos han puesto esta prueba. Ningún rey, nunca. Dice el 11. Porque el asunto que el rey manda es difícil
Ojo, difícil. ¿Por qué difícil? Si tienen el poder de Dios. Si realmente ellos clamaban tener poderes milagrosos, poderes sobrenaturales, ¿por qué es difícil? ¿Cuál es lo complicado? Dice, lo que el rey manda es difícil y no hay quien pueda declarar. Ya van 2 veces que dicen que no hay hombre sobre la tierra que lo declare, y ahora no hay quien pueda declarar al rey esto. Ahora reconocen algo ellos. Salvo, ¿quiénes? Los dioses, cuya morada no es con la carne. En otras palabras, esto solo pertenece a Dios. No hay hombre, un ser humano que pueda leer la mente de otro ser humano. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, versículo 12, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos porque eran considerados sabios, Daniel y sus compañeros. Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto? Que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró, versículo 16, y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Versículo 18. Para que ellos también pidiesen misericordia del Dios del cielo. Ojo, para que ellos también orasen o pidiesen ayuda de Dios del cielo junto con Daniel sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Ok? Daniel y estos 3 hombres, ¿verdad?, que luego se les cambia el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego, estaban junto con Daniel, eran considerados sabios, ¿verdad? Pero ellos servían al Dios vivo. El resto de los magos tenían sus dioses, tenían sus hechizos, tenían sus cosas, pero Daniel, ellos eran siervos del Dios vivo, y porque habían hecho cosas fuera de lo normal de parte de Dios, se les consideraba como sabios entre todos los demás, ¿verdad? Cuando no era así, ellos simplemente servían al Dios verdadero. Dice el versículo 19. Entonces el secreto, después de que oraron, ¿verdad?, Dios, Daniel y estos 3 jóvenes, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Quién le reveló el secreto a Daniel? Dios. Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos, ojo, y subráyenlo en su Biblia, ¿de quién son el poder y la sabiduría? Dice Daniel, son de Dios. El poder es de parte de Dios, la sabiduría es de parte de Dios. Bendito sea su nombre, dice Daniel en el versículo 20. Versículo 21. Ese Dios cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 22. Él revela, Dios conoce y sabe lo profundo y lo escondido. Para Dios no hay cosa que podamos ocultar. Dios conoce lo profundo de nosotros y lo más escondido de nosotros. Conoce lo que está inclusive en las tinieblas, y con Él mora la luz. No hay nada que podamos esconder de Dios. Dios conoce todo, está diciendo Daniel. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, de que Dios le revela el sueño a Daniel, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, note cómo lo dice Daniel, ningún sabio, ningún astrólogo, ningún mago,
Ningún adivino lo puede revelar al rey. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba infiriendo Daniel con esto? Yo no soy un mago. Yo no soy un astrólogo. Yo no soy un adivino. Quien lo está revelando es Dios. No yo. Dice el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos que Él sí revela los misterios. Nota el versículo 28. Los adivinos no tienen esta sabiduría, pero el Dios de los cielos, Él sí revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Eso es un milagro. Eso no es una pretensión como los sabios. Daniel no fue con el rey y le dijo, pues sí, yo puedo decirte, dime qué soñaste y yo te doy la interpretación. No. Daniel lo que hizo fue ir y preguntar a Dios, y Dios le dio la revelación, lo que el rey había soñado. Y ahora, fíjese, va delante del rey. Dice el versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, o sea, Dios, te mostró a ti, rey, lo que ha de ser. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, subráyelo. No porque yo sea el mero mero, no porque yo sea un superhombre. No, esa no es la intención, esa no es el punto. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey las interpretaciones y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. 31. Tú, oh rey, veías ya aquí una gran imagen. Ahora le empieza a describir lo que el rey había soñado. El rey no le dijo a nadie más porque hasta dijo, ya se me olvidó. No voy a hablarlo con nadie, no lo voy a comentar con nadie. Me lo tienen que decir qué fue lo que soñé. Dice, tú, rey, veías una imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime y estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies, de parte de abajo, de hierro, y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se las llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también su interpretación. De él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti, o de tu reino, se levantará otro reino inferior al tuyo, con menos gloria, porque se describe como plata, ¿verdad? Al de Nabucodonosor se describe como de oro fino, ¿verdad? Dice, otro reino, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte en barro de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos y los pies parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de lanzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, la profecía en cuanto a la iglesia, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Cuál es el reino de Cristo? La iglesia. Va a permanecer para siempre. Reinos vendrán, reinos se irán, pero la iglesia permanecerá. 45. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. Ahora, note que dijo Nabucodonosor. No, Daniel, tú te estás inventando el sueño. No,
Nabucodonosor recordó que sí era lo que había soñado. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente, Daniel, tú eres bien poderoso. No. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el rey? Porque Daniel lo dirigió hacia Dios. Por eso Daniel le dijo, no es mía la interpretación. Yo no soy aquí el mero mero. No, Dios es el que hace estas cosas. Por eso cuando se le da la interpretación, sin él haberle dicho a nadie que soñó, y se da la interpretación, dice, el rey le habla a Daniel, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiesen sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Qué quiero decirles con esta historia? En esta historia, Dios pone a prueba a los pretenciosos para probar que Él es el que tiene el control de todo, que Dios tiene control de todo. Fueron hallados falsos, fueron hallados mentirosos, fueron hallados engañadores, los magos, los hechiceros, todos aquellos que decían tener poderes. Con una simple prueba, que el rey en autoridad les dijo, díganme qué soñé. Y el rey se dio cuenta, el Dios que sirve a Daniel es el Dios verdadero. Estos hombres, los demás, son unos mentirosos. Ahora, Dios ha puesto a prueba, hoy en día, a todos esos sanadores con una pandemia, y es algo serio. ¿Por qué no sanan? ¿Por qué no hacen campañas de sanidad? ¿Será que son hallados falsos? ¿Será que es una forma que Dios mostró que es mentira lo que dicen ser? Porque ellos se adjudican el poder. No son como Daniel. Daniel dijo, esto no es mío, esto es de Dios. Estos hombres inclusive permiten que otras personas digan, ay, no, va a venir el hermano fulanito, es bien milagroso, sanó a mi comadre y sanó a mi compadre. Y él es bueno. También va a venir otro hermano que también sana, pero él no es tan bueno. El que es bueno es fulanito, ¿verdad? Bueno, ¿dónde están esos sanadores hoy en día? ¿Dónde están? Porque no los vemos. Se desaparecieron de repente. De repente se desaparecieron de la faz de la tierra y se acabaron los milagros. El COVID acabó con los milagros de Dios. No lo podemos creer. Ahora, ¿hay milagros de sanidad por el Espíritu Santo como en el primer siglo? Hoy en día, sería la pregunta. Vamos a ver qué dice la Escritura. Primera cosa que tenemos que notar es Mateo capítulo 10, cuando el Señor manda a sus 12 apóstoles en esa encomienda. Mateo capítulo 10. Espero que le haya gustado el ejemplo de Daniel. A mí me gusta porque fue una muy buena prueba la que puso este rey Nabucodonosor a aquellos hombres que se decían ser sabios, ¿verdad? Y tener poderes y más allá de lo natural. Mateo capítulo 10, versículo 7 en adelante dice, misión de los 12, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor envía a sus 12 y dice, vayan, y hablen primero, fíjese la primera encomienda, vayan y digan que el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la primera encomienda, el mensaje. En segundo, venía la confirmación del mensaje. Sanen a los enfermos. Limpian a los leprosos. Resuciten muertos. Echen fuera demonios. Pero háganlo gratis. Es lo que está diciendo. No van a cobrar ustedes por dar el mensaje. No van a cobrar ustedes por sanar. O por resucitar a un muerto. O por echar fuera un demonio. De gracia recibiste, en otras palabras, este poder que les estoy dando, yo se los di gratis, ustedes tienen que compartirlo de igual manera, gratis. Ahora yo le pregunto, cuando hay campañas de sanidad, ¿son gratis? ¿Son gratuitas? La gran mayoría no. Se cobra. Se cobra hasta por la oración.
Se cobra y si no trae hasta aceptan tarjetas de crédito. ¿No violarían lo que Cristo mandó a hacer? Si tú vas a ir a sanar y primero ve a decirles el reino de los cielos se ha acercado. Segundo, sana enfermos, resucita muertos. Pero no vas a cobrar. Es gratis. De gracia recibiste, dalo así de gracias. Gratis, ¿verdad? No merecías tú tener este don, tampoco mereces que te paguen por el favor de usar este don. Entonces, ¿se harán los milagros como en el primer siglo? Pues ya vemos que como que no concuerda mucho. Y aquí dice que también ellos podían resucitar muertos. ¿Cuántos muertos ha visto resucitar usted hoy en día? Por el poder de un hombre que le pone la mano y el muerto resucita. Cuando médicamente ha estado muerto. Por 4 días, por 3 días. Muy difícil. Marcos capítulo 16... versículos, otras cosas que iban a poder hacer también los apóstoles. Aquí vimos los apóstoles en Mateo, pero también lo encontramos en Marcos, en la comisión, ¿verdad? Que Dios manda de ir a predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Encontramos que les dice qué es lo que ellos iban a poder realizar con estos dones del Espíritu Santo, o este bautismo del Espíritu Santo que ellos iban a recibir, ¿verdad? Ya en Hechos capítulo 2. Dice, versículo 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ya sabemos que lenguas son idiomas diferentes que nunca habían estudiado, que nunca habían vivido, estudiado o practicado. Dice 18, también tomarán en las manos serpientes y no les va a suceder nada. Y si bebieran alguna cosa mortífera o veneno, no les va a hacer ningún daño. Sobre los enfermos van a poner sus manos y van a sanar. Pero sanar en el sentido completo. Dios no hace las cosas a medias. Cuando Dios sanaba, Cristo sanaba a algún enfermo, lo sanaba completamente, no lo dejaba a medias, ¿verdad? Lo sanaba completamente. ¿Lo hacen así hoy en día? Pues no, se desaparecieron. ¿Cobran al sanar? Sí cobran. Cuando Cristo dijo que no debían de cobrar por sanar. Interesante ver y comparar esto con lo que miramos de los supuestos sanadores. Vamos al propósito ahora entonces de los milagros. ¿Cuál era el propósito de que hubiera milagros? 2 propósitos principales en el Nuevo Testamento. El primer propósito por el que existieron los milagros, número 1, para que las personas creyeran que Jesús era el Hijo de Dios. Estos milagros los iba a llevar a cabo Jesús. Segundo, los milagros que iban a poder realizar sus apóstoles o aquellas personas a quien los apóstoles les pusieran la mano para recibir algún don espiritual, milagroso del Espíritu Santo, era para confirmar que lo que ellos estaban hablando era de parte de Jesús, que era el Hijo de Dios. Entonces, una de las cosas que tenían que comprobar, o por lo cual se realizaron los milagros en este periodo que encontramos en el Nuevo Testamento, es primero para comprobar que Jesús era el Hijo de Dios. Me gustaría que me acompañaran en sus Biblias. Vayamos allá a Mateo capítulo 11. Voy a pedir a mi esposa si me dice cuando ya me quede poquito tiempo porque no puedo ver el reloj en mi computadora. Ya se me va a acabar. Bueno, vamos a leer nada más ese y nos vamos a quedar. Este es un estudio que vamos a tener varias partes. Vamos a ir viendo todo esto de los milagros, sus propósitos, cómo funcionaba, muchos otros detalles que se le van a hacer interesantes más adelante. Muchos de ellos ya los vimos o los mencionamos en otras clases, pero ahora vamos a tratar de irlos viendo todos unos por uno. Mateo capítulo 11. Volvamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos del 2 al versículo 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos. Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que veis y oís. Note, Juan el Bautista escucha que un hombre llamado Jesús está haciendo muchos milagros y prodigios. Él dice, esperamos un Mesías, esperamos al Hijo de Dios. Manda a 2 de sus discípulos que estaban con él, vayan y pregúntenle a ver si él es el que esperamos o esperamos a alguien más. Jesús no le respondió si él era o no. Jesús hizo lo siguiente, vayan y hagan saber a Juan, versículo 4, lo que ustedes están oyendo
oyendo, y lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven, versículo 5. Los cojos andan. No quedan medio viendo, dice, no, los ciegos ven. No dice, quedan medio, se les mejoró la visión. No, no. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos, pues oyen como poquito. No, los sordos oyen completamente. Los muertos, ¿qué dice? Son resucitados. Ay, ¿cómo necesitamos estos sanadores hoy en día con tantas muertes por COVID? Necesitamos que vayan a resucitar gente a los hospitales, a sanarlos. Y no están. Se han desaparecido todos estos sanadores. Dice, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué necesitó hacer Jesús para probar que Él era el Hijo de Dios? Que Él era el Mesías que esperaban. No necesitó andar diciendo, yo soy el Mesías, yo soy quien esperan. No. Vayan y díganle a Juan lo que ustedes escuchan y lo que ustedes están viendo. Eso es prueba suficiente para que no haya duda de que yo soy el Hijo de Dios. Marcos, capítulo 2. Vamos ahora a Marcos. Vamos a ver si acabamos esos 3 versículos nada más. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículos del 2 al 12. Y note para qué eran los milagros también de Jesús. Le comprobó a Juan que él era el Mesías prometido. Ahora el versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y Jesús les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él a uno trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a Jesús, o no podían acercar a este paralítico, aquellos que lo traían cargado, por causa de la multitud, descubrieron un techo, hicieron un agujero en el techo donde él estaba, haciendo una abertura, y bajaron aquella cama donde estaba el paralítico, ¿verdad? La bajaron hasta Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así blasfemias? Este blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo? ¿Quién puede perdonar pecados solamente? Dios. Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, pero note, era lo que mencionábamos de Daniel. El rey no les dijo a los magos lo que el rey había soñado. Solamente el rey lo sabía. Y Jesús, aunque estos hombres no dijeron palabra alguna, porque dice que tenían estas cosas en sus corazones. Dentro de ellos estaban pensando todas estas cosas y sintiendo todas estas cosas. Y Jesús podía entender lo que ellos estaban sintiendo y pensando. Y les dice, ¿por qué están hablando así? ¿Verdad? ¿Por qué están teniendo estos sentimientos, estos pensamientos? Dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, lo cual indica que no dijeron palabra alguna. Sin embargo, Jesús supo lo que había dentro de ellos y pensaban. Dice, dentro de sí mismos le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levanta, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Pues para que sepáis. Note, ¿para qué Jesús hizo el milagro con el paralítico? Todavía no lo sanaba, ¿eh? Llega el paralítico y Jesús le dice, ay, mira, pobrecito, estás enfermo, déjame te sano. No, Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no hizo nada en cuanto a su enfermedad todavía. Sin embargo, entendió lo que aquellos hombres estaban pensando y sintiendo. Y les dice, ¿por qué están pensando esto? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Ahora, pues para que sepáis, para que entiendan quién soy, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, en otras palabras, para que entiendan que yo soy el Hijo de Dios, soy Dios y puedo perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿qué hizo el paralítico? Se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Porque conocían al paralítico, sabían quién era. Ahora,
Supo Jesús, hizo aquí varios milagros Jesús, no nada más hizo uno. Milagro 1, ¿verdad? Poder perdonar los pecados, solamente Dios. Probó que Él era Dios. Número 2, sin que ellos abrieran la boca, supo lo que ellos pensaban y lo que ellos sentían. Número 3, les probó por medio de un acontecimiento visible, milagroso, más allá de las leyes de la naturaleza, que Él era el Hijo de Dios. Pues para que sepáis, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, que yo soy Dios, a ti te digo, levántate y anda. ¿Qué era más importante para Jesús? ¿Sanar a las personas de su enfermedad física o de su enfermedad espiritual? Aquí vimos que para Jesús la prioridad era lo espiritual. Tus pecados te son perdonados. Antes de la enfermedad física. La enfermedad física fue para probarle a los demás que Él era el Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 2, y aquí nos quedamos. ¿Recuerda aquel hombre que llega a Jesús de noche? ¿Ya? Juan capítulo 3, versículo 2. Llamado Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos, versículo 1, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2, importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, o sea que había más de una persona que entendía esto, sabemos que has venido ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre sabía que Él había venido, que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Por qué llegó a esa conclusión? Bueno, él mismo da la conclusión. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, ojo, ¿por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú estás haciendo si no está Dios con Él. ¿Para qué eran los milagros que hizo Jesús? Para probar que Él venía de parte de Dios, para probar que Él venía de parte de Dios y era el Mesías prometido. Y la palabra confirmada, Marcos 16:20, lo vemos que los apóstoles salieron predicando el evangelio, confirmando la palabra con las señales que le seguían, ¿verdad? Entonces, dos propósitos de los milagros: para probar que Jesús era el Hijo de Dios. Número 2, en caso de los apóstoles, para que los apóstoles pudieran tener un respaldo a la hora de predicarle a la gente y que la gente pudiera confiar, como lo hizo en Nicodemo. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales. Igual sucedía con los apóstoles. Cuando Cristo les compartió este poder milagroso, era precisamente para eso, para que dijera a la gente, no podemos negar que vienen de parte de Dios porque hacen estas señales y nadie puede hacer este tipo de milagros si no está Dios con ellos. Entonces, en los apóstoles era para confirmar la palabra que venía de parte de nuestro Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bien, aquí nos vamos a quedar. Seguimos con este estudio el próximo jueves. Vamos a tener un estudio en serie en cuanto a este tema y vamos a ir viendo muchos más detalles. Algunos ya los hemos estudiado en la congregación en Denton, algunos no los hemos tocado. Así es que si usted es miembro de ahí la congregación en Denton, también se va a beneficiar porque algunos no los habremos tocado previamente.